Hola, buenos días a todos. Soy Ramón Willman, me encargo del área de fomento, la innovación y la transferencia del conocimiento en la Universidad de Guadalajara. Me tocó darles la bienvenida el día de hoy a este espacio virtual a la universidad. A una bienvenida a Larisa y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y emitir un agradecimiento al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías CUSEI, en especial a la rectora Ruth Padilla Muñoz por prestarnos este espacio tecnológico para albergar este panel tan interesante, y a su equipo de trabajo, en la coordinación de extensión, a la maestra Eliana Saide Gaitán y al maestro Jacob Durán, que hicieron posible este evento de manera tecnológica, y en particular a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con la maestra Larisa, que también tuvo mucha labor de coordinación con todos nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Les pido silenciar sus micrófonos. Ahorita le voy a dar la palabra a la maestra Larisa para que nos haga una presentación del panel y otras pequeñas instrucciones. Que tengan buen día a todos. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por el espacio, gracias a la Universidad de Guadalajara y pues a todos los que se conectan, pues muchas gracias por hacernos el favor de estar con nosotros de manera puntual. De muy temprano está conectando a la gente, lo cual le agradecemos. Pues bienvenidos a este espacio. A nombre de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con apoyo de Capítulo Jalisco, la propia Universidad de Guadalajara por medio del CUSEI y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo con Canaco. Son todas las instituciones que estamos colaborando en este gran proyecto. El título del webinar es El acceso de medicamentos frente a los derechos de patente, reflexiones ante el TEMEC y la nueva ley de protección a la propiedad industrial. ¿Por qué este webinar? Este webinar viene en un momento muy importante. Como ustedes saben, el 1 de julio, a raíz de la entrada en vigor del TEMEC, se aprobó un paquete de legislaciones que no solo tienen que ver con la reactivación económica, sino precisamente para homologar o regular los temas que se habían comprometido en el TEMEC y muy en especialmente pues, los temas de propiedad intelectual y en lo que nos ocupa industrial. Pues sin más preámbulo, me voy a permitir a presentar a los panelistas, pero antes sí quiero hacer mención y agradecer. Este espacio se convocó desde Jalisco, pero nos da muchísimo gusto y agradecemos a toda la gente que nos está acompañando de los siguientes estados: Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, se está conectando gente de Ciudad de México, Querétaro, Baja California Norte, Baja California Sur. Y bueno, y los que se vayan sumando, entonces, pues bienvenidos todos y muchas gracias. Bien, entonces me voy a permitir presentar a nuestros panelistas, que bueno, nos están haciendo el favor de su tiempo y pues regalarnos todo su expertise. Me permito presentar primero a Luis Enrique Donadiu Macías. Él es socio fundador de Peñalosa Donadiu, con más de 18 años de experiencia, entre otras materias en consultoría y litigio en la materia de propiedad intelectual. Es profesor adjunto en la materia de Derecho de Propiedad Intelectual en la licenciatura de la Universidad Iberoamericana. Es expositor en diferentes temas, tanto para la Cámara de Comercio Internacional como la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es autor y coautor de diversas publicaciones y artículos relacionados con la propiedad intelectual, y actualmente es coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, Luis. Gracias, Larisa. Bien, continúo presentando a la maestra Rocío del Carmen Alatorredén. Ella es bióloga por la UNAM, tiene una maestría en ciencias también por la UNAM y tiene pues una amplia experiencia como investigadora, tanto en el Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto de Salud, Ambiente y de Trabajo. Fue directora de investigación ambiental en la Procuraduría Ambiental, pero quiero recalcar, porque pues, su currículum es muy extenso, tiene más de 15 años de experiencia como funcionaria pública en COFEPRIS, desde el 2003 hasta el 2018, y de 2019 en adelante, pues ha sido consultora y también miembros del Consejo Científico para diversas organizaciones y empresas, y muy en particular en regulación estratégica, en biocidas, farmacovigilancia y tecnovigilancia. Entonces, pues nos va a compartir toda su experiencia. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí. Bienvenida. A ti, Larisa, muchas gracias por la invitación. Por último, y no menos importante, el maestro Pablo Fuentes.
El maestro Pablo Fuentes es maestro en leyes de propiedad intelectual por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, donde además realizó trabajos de investigación sobre innovaciones incrementadas y evergreen. También, y bueno, primeramente su formación inicial, él es químico por la UNAM. Tiene 15 años de experiencia manejando portafolios de invenciones en todas sus etapas para varias de las compañías innovadoras listadas dentro del top 50 de Forbes. Para pequeñas empresas, startups, centros de investigación públicos y privados y para la industria farmacéutica nacional. Actualmente es vicepresidente del Comité de Inteligencia Tecnológica de la Comisión de Propiedad Intelectual de Concanaco y también es presidente del Comité de Invenciones Químicas, Farmacéuticas y Biotecnológicas de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, AMPI. Actualmente es socio y director de nuevos negocios de Breakthrough IP Intelligence. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Larisa, por la invitación. Buenos días a todos. Excelente, pues muchas gracias. Ya estamos listos. Los tres voy a dar, antes de iniciar, unas breves instrucciones de dinámica nada más. Las preguntas que tenga el público deberán realizarse por el chat a través del Zoom, y los que nos están acompañando a través de vía Facebook, pues las pueden hacer directamente por el Facebook. Ahí el equipo de QCI nos está haciendo el favor de colectar estas preguntas y me las va a pasar para el periodo de preguntas y respuestas que vamos a abrir después de la dinámica del panel, para que ustedes, pues lo que no les quedó claro, las inquietudes que tengan, nos las puedan hacer llegar. Pues bien, y bueno, nada más para retomar, procuren tener sus micrófonos apagados para que no haya, o el menos ruido de ambiente y todos escuchemos perfecto. Bien, pues entrando en materia, compañeros, porque pues el tiempo es poco y este tema no solo es importante, riquísimo, creo yo. Y bueno, sobre todo, les voy a decir la verdad, ahora que la ley estaba en debate, que estuvo en los debates en el Senado, en la Cámara de Diputados, también hubo mucha gente que opinó en redes sociales y también hubo mucha desinformación. Entonces, nada más para entrar un poquito en contexto y que hay muchísima gente que está conectada, que tiene formación en propiedad industrial, pero nada más, y es muy importante para que podamos entrar en el fondo de la materia, pues Luis, me gustaría empezar contigo, que nos explicaras al público brevemente, nada más para ponernos en contexto, pues, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un derecho de patente y qué tipo de derechos nos otorga? Así rápido, como en 2 minutitos. Perfecto, Larisa. Bueno, rápidamente, gracias a todos los organizadores y a ti, Larisa, a la universidad, por el espacio. Y conforme a tu petición, Larisa, me voy a permitir platicarles un poquito, como dices, en 2 minutos, cómo vemos los abogados la naturaleza jurídica de un derecho de patente. Y para eso traigo a colación 2 artículos constitucionales fundamentalmente, y uno de ellos es el 28 y otro es el 5º. Como todos sabemos, el artículo 28 tiene una prohibición de que en nuestro país existan monopolios, pero a su vez, en su 10º párrafo, permite la existencia de ciertos monopolios temporales, entre los que se encuentran justamente los monopolios temporales que a manera de reconocimiento se otorga por parte del Estado a, entre otras personas, los inventores, ¿no? ¿Con qué finalidad? De que exploten de manera exclusiva las invenciones que ellos hayan creado. ¿Qué relación le veo a esto con el artículo 5º constitucional? Bueno, pues el artículo 5º constitucional, como todos sabemos, habla de la libertad de trabajo y finalmente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, todos sabemos que podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, el artículo de libertad de trabajo es el 5º y en esa medida, algo que me resalto sobre el artículo 5º es que pues finalmente sí está prohibido meterse con un derecho de un tercero. Entonces, tratando de contestarlo muy concretamente, podemos decir que un derecho de patente es pues un derecho de exclusividad que otorga a su titular la facultad de fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto o proceso materia de la invención. Entonces, me atrevería a decir en una definición muy simple que eso es el derecho de patente y esos son el tipo de derechos que nos otorga. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y pues bueno, de todas maneras, si ya el público va teniendo preguntas, pues nos las irá anotando ahí en el chat. Bien, entonces, pues ahora sí, como dicen, pues vamos entrando en materia, en un tema tan interesante, pues continuando contigo, Luis, pues al final del día, a ver, es un tema un poquito como polémico, pero bueno, así se lo pregunta la gente y me gustaría que desarrolláramos este tema. ¿Es un mito o una realidad
que las patentes relacionadas con medicamentos son extendidas o que en su momento son usadas como bloqueo para el acceso son utilizadas como un bloqueo para el acceso a la salud pública y a medicamentos genéricos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay un equilibrio? ¿Qué hay de ello? Empezamos contigo, Luis. Perfecto. Y ahora sí que tomo nota también de los 3 minutos y comenzamos. Te damos un poquito más. En relación con ese tema, es importante desde el punto de vista legal tomar en consideración algunos aspectos. Y te diría, toda invención en nuestro país para gozar de la protección que nuestra ley otorga a través de una patente necesita cumplir con ciertos requisitos, que son el de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿no? Vistos grosso modo, la novedad quiere decir que sea algo de lo que nunca se haya hablado, algo que no esté en el estado de la técnica, que tenga aplicación industrial quiere decir que no sea obvio para un técnico en la materia y que tenga un resultado, digamos, inesperado, y la aplicación industrial, por obvia, no la voy a explicar. Ante esta situación también, además de los requisitos de patentabilidad, te diría que tenemos que tomar en consideración que conforme a nuestra ley existen diversos tipos de reivindicaciones que pueden contener en una patente, ¿ok? Puede haber reivindicaciones de producto determinado y las relativas al proceso para su producción, las de un proceso determinado y las relativas a un aparato para llevar a cabo ese proceso, o las relativas a producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación. Tú tocabas el tema de la nueva ley, Larisa, y básicamente esta nueva ley recoge estos principios y contiene por ahí en un artículo del 101 la prohibición de que se conceda una patente nueva a algo que ya se había descrito, ¿no? Esto simplemente es una recapitulación de los derechos, perdón, de los requisitos de patentabilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que tú me haces? Oye, ¿es cierto o no es cierto que las patentes, digamos, se utilizan como cierta obstrucción? Yo te diría que por naturaleza son, digamos, un derecho que está contrapuesto de una u otra manera con el acceso libre a los medicamentos, ¿no? No por eso necesariamente es un acceso libre y malo, ¿no? No es que sea malo que esté contrapuesto. Finalmente es un ecosistema en el que conviven ciertos tipos de derechos, donde por un lado tienes al inventor o al causaviente de la patente, que hará todo lo que esté en sus manos para recuperar la inversión que él ha realizado para poder continuar innovando, y por otro lado tienes una necesidad colectiva de acceso a los medicamentos en donde pareciera que el propio derecho de patente es una obstrucción a eso, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista contextual general, yo te diría, pues, en la medida que el derecho y la innovación se proteja, estamos tangencialmente o quizá directamente protegiendo el derecho también de acceso a la salud, puesto que en la medida que protejamos la innovación, los laboratorios van a seguir invirtiendo en este tipo de productos y en consecuencia vamos a tener medicamentos, digamos, mejores. De lo contrario, tarde o temprano la innovación se terminaría. Entonces, yo te diría que no es una obstrucción, yo siento que coadyuvan en el mismo entorno. Esa sería mi respuesta en los 3 minutos que me diste. Muchas gracias, Luis. Ahorita regresamos contigo por cualquier cosa adicional que puedas comentar. Pues, Rocío, me gustaría preguntarte lo mismo. ¿Es un mito, una realidad? ¿Hay obstrucción, no hay obstrucción? ¿Es un bloqueo, no lo es? Me encantaría tu punto de vista, sobre todo, pues, 15 años en COFEPRIS, ¿no? Creo que nos puedes contar cosas muy valiosas y sobre todo útiles para nuestro público. Muchísimas gracias, Larisa, y escucho con mucha atención a Luis. Y por supuesto que coincido con él en muchos aspectos. Quiero matizar aquí, abordar para la discusión 2 temas. La naturaleza de la patente es lo que nos acaba de explicar Luis con mucha claridad, pero también está la naturaleza de los medicamentos. Es decir, son 2 dimensiones que se tienen que encontrar cómo coexistir. Un medicamento es una entidad muy compleja, es decir, no es nada más la suma de sus componentes, sino tiene que ver con muchos elementos que lo constituyen. Entonces, ¿qué es en sí lo que se patenta? Aquí hay una discusión que siempre nos estuvo guiando. El principio activo que se va a patentar, bueno, es un elemento del medicamento, pero la gente no toma principios activos, toma medicamentos, y los medicamentos son principios activos con procesos, con otras sustancias, con coadyuvantes, con preservadores. Entonces, dada la naturaleza tan compleja de los medicamentos, que reitero,
exceden a ser principios activos, ¿qué es en sí lo que se está protegiendo? Y aquí siempre esta discusión es muy importante porque si un medicamento de patente cambia ligeramente alguno de los elementos para la formulación de ese medicamento, potencialmente puede alargar la vida de la patente. Eso hay que estudiarlo con mucha calma. Por ejemplo, no debería ser objeto de patente el empaque. Bueno, el empaque, digamos, algo mucho más del colectivo común. Entonces, una mera transformación solo del empaque sería muy difícil que pudiéramos vislumbrar con claridad si forma parte de la patente o no forma parte de la patente. En fin, es complejo. Hay dos naturalezas, la naturaleza de la patente, pero también hay que considerar la naturaleza de los medicamentos y todo lo que hay atrás de la conformación de un medicamento. Quizá aquí es donde está el debate, en donde más adelante podremos ir explayándonos al respecto. Ok, entonces, nada más me gustaría que comentaras algo, nos comentaste en la reunión previa, y es que nos quedan 2 minutitos de tu tiempo, entonces hay que usarlo. Tú nos comentabas en una reunión previa sobre el factor, al final de cuentas, que se buscaba con el tema de patentes, hablando del acceso, pues que al final de cuentas lo que buscaba era detonar el tema económico, ¿no? Nos comentabas en la reunión previa. Mira, no hemos entrado en la materia, pero ya que me lo permites, vuelvo a la naturaleza de los medicamentos, que es lo que es, digamos, mi expertise. Luis invocó al quinto constitucional, yo invoco al cuarto constitucional, que además va uno antes que el quinto. El cuarto constitucional habla del derecho a la salud. Ese es un derecho que tenemos todos los mexicanos. Y los medicamentos conforman parte de la política de salud. Los medicamentos y otros insumos para la salud. Es decir, la salud no es un abstracto, sino que pasa por el acceso a los servicios de salud y el acceso a los medicamentos. Entonces está este cuarto constitucional que nos dice, para que tengamos la posibilidad de proveer salud, es necesario proveer medicamentos. Y los medicamentos, para proveerlos, necesitamos que estén disponibles. Y su disponibilidad depende del gasto en salud, del gasto en particular del bolsillo y del gasto que hacen las instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE. Entonces, si un medicamento tiene un costo inaccesible, porque tiene una patente muy robusta, muy fortalecida, eso está limitando o sobreponiéndose o no permitiendo este cuarto constitucional de garantizar el acceso a la salud. Entonces, no por algo, Larisa, y celebro el panel, no solo en México, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, siempre ha estado esta discusión sobre proteger a la patente, pero al mismo tiempo asegurar la disponibilidad de la población a medicamentos que tienen que ver con su salud. Ese yo creo que es el debate o el corazón que en este momento también se tocó, por supuesto, a la firma del nuevo tratado, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde conservamos uno en menoscabo del otro o hasta dónde abrimos la protección de uno en menoscabo del otro? Eso es lo sutil, el hilo fino que todavía estamos debatiéndose o que debate el mundo entero a través de distintas versiones. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. Pues Pablo, y me encanta porque ahora sí ya vamos entrando como con el tema que queremos debatir, porque creo que hay más áreas de oportunidad que podemos ahí ir encontrando. Pues Pablo, pues la misma pregunta, ¿es un mito, una realidad? ¿Qué pasa con las patentes con medicamentos? ¿Son extendidas, no están extendidas? ¿Son usadas como bloqueo, no lo es? Pues dame tu punto de vista, tú como asesor de tantas empresas y startups y empresas grandes en el área farmacéutica. Gracias. De nuevo, gracias por la invitación, gracias a las autoridades. A mí lo primero que me gustaría comentar, porque este es un tema que efectivamente, como Luis lo decía, la propia naturaleza de una patente es impedir que otros puedan hacer cosas. O sea, esa es la propia naturaleza de esto. Pero en realidad, la respuesta yo sí me atrevería a responderla de manera un poquito más directa. Yo sí creo que esto es un mito. Yo creo que es un mito porque lo que no se puede hacer, y en México es muy claro, en México no hay extensiones de patente. Entonces, una patente cumple sus 20 años y es imposible extenderla, no hay mecanismos, no hay manera en México. Lo que existe en algunas legislaciones alrededor del mundo, Estados Unidos, Europa, es que de pronto, y con reglas muy específicas y con criterios súper altos en cuanto a quién sí es calificable para esto o no,
existen ciertas cosas que se llaman certificados de exclusividad, tanto de datos como de mercado. Eso existe, no en México, eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo que sí existe en México, y ya lo decía Rocío, es la protección a innovaciones incrementales. Entonces, estas innovaciones incrementales que tienen que ver con nuevas composiciones, con lo que hace a un medicamento, que puede variar, no solo el principio activo, entonces ahí empieza una serie de cosas que efectivamente en México sí se pueden proteger. Pero eso no quiere decir que estas patentes que se están protegiendo para estas innovaciones llamadas bien o mal incrementales, porque incremental depende, es como un término medio discriminatorio hacia este tipo de invenciones, ¿no? Hay ejemplos clarísimos de que una invención incremental en donde tú le moviste nada más el polvo que se usaba para acompañar el medicamento, pues eso hace que aguante el calor 80 horas, y entonces en África pues es una locura, ¿no? Porque puedes llevar la medicina a todos lados. Entonces, esto de innovaciones incrementales es algo que se tiene que ver con cuidado, y lo que yo quiero exponer hoy y que todos lo escuchemos y lo compartamos y transmitirlo de una manera muy clara, es que no es un tema de las patentes. Es decir, todas estas cosas que la gente dice, no, lo que pasa es que ya tienen protegido ahora un nuevo uso, es que ahora ya tienen protegido una nueva composición y entonces están extendiendo la vigencia de las patentes, eso no es cierto. Eso es un mito. Lo que pasa es que sí, efectivamente, las patentes y la innovación incremental es muy poco comprendida y muy poco estudiada en sus límites y en sus fronteras legales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues de pronto hay una combinación de este poco entendimiento por parte de quienes administran tanto el sistema de patentes como el regulatorio, como el judicial, cuando les toca enfrentarse a este tipo de invenciones incrementales, porque si de por sí en una patente pura de principio activo puede ocurrir este tipo de cosas cuando tenemos una cláusula de este tipo Marcuse, por ejemplo, ¿no? Que tenemos 80,000 variables y que las X pueden ser lo que sea y tal. En las propias patentes de principio activo, que digamos son las menos satanizadas, ahí hay una desinformación y un desentendimiento grande. Entonces ahora imagínense si les digo que es que ahora le varía nada más la composición, pues estamos peor. Entonces, lo que yo quiero decir es, el tema no son las patentes. Las patentes, como lo dice Luis, son la materialización de la innovación que trae quien está inventando este tipo de cosas, este tipo de nuevas soluciones, que sin este estímulo no lo haría. O sea, eso nunca hay que perderlo de vista. Y el problema no es que luego haya invenciones incrementales. El problema es que hay un desentendimiento de hasta dónde llegan esas invenciones incrementales, que más adelante lo vamos a platicar en el resto de las preguntas. Pero lo que yo sí quiero dejar muy claro es que esto es un total mito. Cada una de las patentes, Luis ponía los requisitos que se necesitan para que una patente se pueda otorgar, y no es cierto y es imposible, y nuestra regulación impide que se doble patente algo y que se extienda. Y entonces no es tema de las patentes en sí mismas. Es un tema de cuando esas patentes se utilizan, porque eso también es cierto, en procedimientos judiciales sobre todo, para cuestionar si alguien puede tener derecho, hablo de los genéricos, a poder o no ir al mercado. Y entonces, en el poco entendimiento de todo el ecosistema de patentes, es donde está el punto de quiebre. Pero no son las patentes en sí mismas. Muchas gracias, Pablo. Acabaste con puntualidad inglesa los puros 5 minutos. Gracias. Muy bien. Pues Luis, me encantaría, bueno, ahora con esto que se abrió, con este debate que se abrió con la pregunta anterior, pues que nos platiquen, y bueno, nos van a platicar los tres, cómo ha interactuado o convivido históricamente las patentes y los medicamentos en nuestra legislación. ¿Por qué la pregunta? Porque ahorita estamos hablando de lo que está sucediendo ahorita, de cómo quedó la reforma, etcétera, pero sí es importante que, por estos mismos mitos y las cosas que se dicen, es importante que la gente sepa cómo ha interactuado y convivido este tema a través del tiempo en nuestra legislación. Adelante, Luis. 5 minutos para la respuesta. Gracias. Gracias, Larisa. Pongo mi cronómetro y retomo lo que estaba diciendo Pablo. La última parte de nuestra primera pregunta y la primera parte de esta segunda pregunta. Creo que hay una especie de interpretación regulatoria
que de una u otra manera contribuye a que la percepción general o de algunas personas sea que las patentes obstruyen la disponibilidad de los medicamentos. Y esto tiene que ver con una materia regulatoria. Te voy a decir por qué. Finalmente, lo que es incuestionable, como bien lo decía Pablo, es que hoy por hoy, bajo la legislación actual, las patentes tienen una vigencia de 20 años, ¿no? Ya por ahí en la nueva ley se vislumbra un certificado complementario de vigencia, pero lo que es cierto es que hoy por hoy no está vigente. Entonces, tenemos 20 años y lo que es incuestionable es que una vez que esos 20 años terminan, la patente pasa al dominio público y con eso todos tendríamos derecho de utilizar exactamente lo que está descrito en sus reivindicaciones. El problema viene desde el punto de vista regulatorio, cuando para obtener un genérico o un medicamento biotecnológico biocomparable, tenemos que tener exactamente las mismas condiciones de calidad, seguridad y eficacia o equivalentes farmacéuticos, perdón, o parámetros farmacéuticos que el medicamento de referencia o el medicamento innovador, quien muy probablemente, derivado de que ya cuenta con una innovación tecnológica, ya la incorporó a su registro sanitario. Entonces, cuando viene el genérico o el biocomparable a tratar de solicitar un registro sanitario, se encuentra con que el dossier añejo que utilizó la primera invención o la primera versión de mi medicamento, pues ya no está vigente, ¿no? Entonces, no obstante que lo puede utilizar desde el ámbito de la propiedad intelectual, pues regulatoriamente no le funciona, puesto que tiene que ser exactamente igual que yo. Entonces, para ser exactamente igual que yo, pues yo ya como laboratorio que estoy constantemente desarrollando innovación, pues pareciera que le puso una traba, puesto que ya no le permito utilizar exactamente lo mismo que yo. Entonces, esa era una primera reflexión en relación con la última parte de la pregunta anterior. Y en relación con esto que me preguntas, que está relacionado con esto mismo que les estoy diciendo, te puedo decir que los medicamentos y las patentes, históricamente, desde el 2003 a la fecha, han venido estando relacionadas y han interactuado o convivido desde diversos puntos de vista. Y te diría, desde el punto de vista del acceso general a medicamentos, regulatorio sanitario y propiedad intelectual, pues han convivido a través de un sistema que se llama sistema de vinculación, o por su nombre en inglés, sistema linkage, a través del cual se busca evitar que la COFEPRIS o la autoridad sanitaria otorgue medicamentos o registros para medicamentos en violación de un derecho de patente. Otro tema en que inevitablemente se interconectan es en el tema que te estoy diciendo de la intercambiabilidad o la biocomparabilidad. Y un segundo gran rubro en el que los medicamentos y las patentes conviven es en el de abasto público, ¿no? En el de abasto público, en donde precisamente en consideración de la existencia de las patentes y digamos honra y buscar la innovación constante en nuestro país, en los sistemas de adquisiciones gubernamentales se han incorporado sistemas que permiten ciertas excepciones cuando se trata de la adquisición de medicamentos de patente, ¿no? Esto ha llevado a la existencia de diversas figuras como lo son, pues, excepciones a la licitación pública, como es la adjudicación directa, y por otro lado, también existen otros temas muy vinculados que también van en pro de la honra y del respeto al derecho de patente, pero digamos, buscando obtener un beneficio, como es la creación de una comisión interinstitucional que negocia y pacta, digamos, con los laboratorios de titulares de productos con patente o de abasto único, un precio preferencial, digamos, basado fundamentalmente en el volumen para la adquisición de estos medicamentos. Entonces, hay un sistema muy complejo de interconexión. Te puedo decir que en todos los casos se busca siempre la protección y el respeto de la patente, tanto en el ámbito público como en el ámbito de mercado privado, ¿no? Entonces, es un ecosistema legal, digamos, donde convergen intereses aparentemente encontrados, pero que, pues, de un lado el derecho está el derecho de la titularidad de la patente, quien por todos los medios, como les decía hace rato, va a intentar hacer valer ese derecho con exclusividad y con exclusión de terceros. Y por otro lado vamos a tener la necesidad de acceso a los medicamentos de primer nivel para garantizar el acceso al derecho humano a la salud. El tema es que de hacer nugatorio el derecho de patente, vamos a estar indudablemente lesionando el derecho a la salud, puesto que vamos a matar la innovación. Entonces, eso sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Luis. No, pues muy valioso
Y muy interesante todo lo último que estabas comentando. Y tan importante entender cómo se ha venido comportando el país, ¿no? Hasta este momento que se viene este tema de la reforma. Muchas gracias, Luis. Pues, Rocío, quisiera hacerte pues la misma pregunta y sobre todo tú ya desde el punto de vista de todo el tiempo que estuviste como autoridad, ¿no? Como autoridad de COFEPRIS, pues tu punto de vista de cómo ha interactuado históricamente patentes y medicamentos en nuestra legislación. Claro que Adelante, muchas gracias, Larisa. Luis ya comentó algunos aspectos. Quiero volver a enfatizar que los medicamentos, la naturaleza de un medicamento es un asunto y la naturaleza de la patente es otro asunto. Yo no creo que una sea supra la otra. Solo llamo la atención a que el mundo debate sobre dos naturalezas. De ahí la existencia de algo que más adelante vamos a tocar, que es la cláusula volar, y de otras salvedades que se ponen en práctica en Europa ya hace más de 20 años, considerando esto que yo estoy diciendo, que es la naturaleza de los medicamentos y la naturaleza de las patentes, sin menoscabo de que una se subproponga a la otra. En particular, en tu pregunta, la reforma al 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que se llevó a cabo en el 2003, le confiere a la autoridad sanitaria, bueno, primero, la autoridad sanitaria, que en este caso es la COFEPRIS, que es el órgano que destina a la Secretaría de Salud para atender lo relativo a los registros de medicamentos y demás insumos para la salud, le dice, el particular llega con un expediente a cumplir una serie de elementos mandatados en el propio reglamento y dice, vengo a solicitar mi registro sanitario. La naturaleza de la autoridad sanitaria y la naturaleza de salud es que la información que está proporcionando el particular garantice, lo mencionó Luis, calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Sus cuadros técnicos están formados para atender a la revisión de toda y corroboración de toda la información para garantizar que el medicamento es seguro, de calidad y es eficaz. Bueno, esa es una primera parte. Pero la reforma le dice a COFEPRIS también vigila el asunto de patentes. Asegúrate de que ese expediente que va a ingresar para solicitar un registro no esté violentando derechos de patente. Entonces, ahí empezamos, me parece, y lo vamos a decir mucho más adelante, este sistema de linkage entre el INPI y COFEPRIS, que es un sistema que intentó resolver algunos asuntos, más adelante veremos si los ha resuelto o no, o qué podría ocurrir, pero le confieren a la autoridad sanitaria, cuya función es garantizar calidad, seguridad y eficacia, que cheque si hay o no una patente. Esto ya de entrada metió en un embrollo jurídico legal la naturaleza de lo que estamos observando, porque reitero, para salud, la Secretaría de Salud, el particular que somete un dossier tiene que garantizar que ese medicamento o ese registro que va a obtener es viable y correcto para la población mexicana, pero no tiene que checar si hay o no una patente. Primera parte. Y quiero terminar diciéndote, estando de acuerdo con Luis y con Pablo, y me encanta que defiendan, está perfectamente correcto el asunto de cuáles son los derechos de patentes, el mundo debate en un medicamento, ¿qué tanto se queda protegido? Porque además el medicamento va a tener usos de salud pública y además partió del haber contado con el apoyo de la salud pública para su generación. Ahí hay un doble asunto, es decir, para que el particular tenga una patente, probó el medicamento en una institución o en un laboratorio o en un área de investigación y además con pacientes, es decir, para que pudiera copiarse o recogerse toda esa información, también participó la salud pública. Allí hay debates muy interesantes que me imagino que vamos a discutir más adelante. Sí, de hecho, muchas gracias, Rocío. Pablo, pues la misma pregunta, ¿cómo ha interactuado y convivido históricamente el tema de las patentes y los medicamentos en nuestra legislación? Adelante, 5 minutos. Gracias, Larisa. Pues yo siempre he creído que esto ha sido una relación de amor y no tanto amor, ¿no? O sea, depende de dónde estás parado.
La realidad es que solo me tomo medio minuto para recoger algo que decía Rocío. Adelante. Lo que pasa es que en realidad incluso hay quienes cuestionan qué tan válidamente en términos constitucionales fue haberle pedido a la autoridad sanitaria que ahora se hiciera cargo de evaluar si sí o no hay algo protegido cuando un tercero quiere un registro sanitario, ¿no? Hay quien incluso cuestiona eso, hay quien recomienda que el sistema debería de desaparecer, pero también lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero decir en relación a esta pregunta es que efectivamente, específicamente para el tema de patentes farmacéuticas, los umbrales desde el examen, desde la propia tramitación de una patente de este tipo, incluida su doble regulación, ¿no? Después con la sanitaria, hacen que en realidad sean las patentes más estudiadas y más cuidadas a nivel desde que empiezan y hasta que terminan, y luego que terminan, cuando llega el momento de solicitar un registro sanitario. O sea, este tipo de patentes relacionadas con medicamentos y farmacia son patentes que son las que están sometidas al escrutinio más alto de cualquier otro campo técnico, ¿no? Eso nos ha tocado verlo desde que cuando estás tramitando la solicitud, el INPI te pone unos niveles de pronto absurdos para el cumplimiento de los requisitos mínimos para que tú puedas patentar, y no hablo de los universales que tocó Luis, sino de que no te creo que efectivamente esta solicitud hace lo que tú dices que hace, y entonces me lo tienes que probar de maneras que incluso salen de lo establecido en las reglas y en las leyes, ¿no? Entonces, por eso digo que es una relación amor-desamor, porque también del otro lado, o sea, cuando a ti te toca estar parado en la tramitación y te enfrentas con este tipo de cosas, pues entonces lo que dices es, puta, el sistema está imposible, ¿no? O sea, yo te estoy demostrando que cumplo con todo lo que tengo que cumplir para que pueda obtener una patente, y tú simplemente no me crees y no me demuestras lo contrario, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero del otro lado, también es cierto, y se demostró en la pandemia pasada, ahora que estamos en tiempos de pandemia y que justo estamos por eso reunidos de manera virtual, en la pandemia pasada lo que pasó es que justamente el hecho de que el sistema de propiedad intelectual mexicano fuera bueno, malo, mediano, como ustedes quieran, pero lo suficientemente atractivo para que hubiera en el país la tecnología necesaria para poder salir adelante después de lo del H1N1, por eso digo de la pandemia pasada, ahí es donde nosotros podemos ver también cómo las leyes y las reglas de propiedad intelectual que están en México también tienen una relación apropiada y favorable para todos, no solo para el titular de la patente, porque gracias a que había esas tecnologías y que esas patentes estaban aquí en México, es entonces que pudimos salir de aquella pandemia de una manera distinta a esta, porque esta tiene alcances mucho más globales, pero realmente fueron las patentes. O sea, incluso hubo solicitudes de licencias de utilidad pública que no prosperaron porque precisamente los titulares de patente tuvieron la capacidad de atender el problema y de suministrar todo lo necesario, ¿no? Entonces, para mí, la relación que ha habido entre los medicamentos y lo legal pasa también por el escenario al que te enfrentes. Coincido con lo que dijeron Luis y Rocío, pero no quiero decir más porque sé que más adelante vamos a hablar de otras cosas. Está muy bien, Pablo. Y no, y además, cuando inicien la otra pregunta, pues pueden también retomar algún tema que haya quedado ahí colgadito. Muchas gracias, Pablo, por tu reflexión. Y pues bueno, vamos avanzando y adentrándonos un poco más. La siguiente parte o el siguiente bloque al cual que quiero que ahondemos es, bueno, a ver, ya se aprobó el 1 de julio la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Modifica el esquema, modifica el esquema dicha o esta nueva legislación, lo modifica poco, mucho, ¿qué tanto? Sobre todo el tema de la interacción y coexistencia de estos temas que estamos hablando. Pues le pediría primero a Luis si nos podría contestar esa pregunta. Adelante, Luis. Claro que sí, Larisa, muchas gracias.
Mira, definitivamente creo que hubo ciertos esfuerzos legislativos valiosos en relación, perdón, voy a poner mi cronómetro para no pasarme ya, ¿eh? No te preocupes, si no ya te aviso, ya acá, tú tranquilo. Creo que sí hubo, digamos, esfuerzos legislativos valiosos para, digamos, enmendar un poco y mejorar lo que ya teníamos, ¿no? La famosa cláusula volar, yo le llamaría cláusula volar mexicana porque está un poco tropicalizada. Como todos sabemos, previamente estaba contenida y regulada en un reglamento de insumos para la salud, en el reglamento de insumos para la salud. Cuerpo normativo que por supuesto tiene una jerarquía inferior al de la ley de la propiedad industrial y por su especialidad pues se refiere a un tema regulatorio sanitario y no a un tema de propiedad intelectual. Entonces, en las condiciones anteriores, digamos, teniendo la cláusula volar incorporada en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud y la obligación del INPI de publicar las patentes en el las patentes de medicamentos en el artículo 47 de su reglamento, digamos que desde mi punto de vista y hablando de un tema de estrictamente jurídico, te puedo decir que para mí era un error que estuviera regulado en un reglamento una disposición que de una u otra manera constituía o se interpretaba como ciertas limitaciones a los derechos de propiedad industrial que otorgaba una patente, puesto que estaba otorgada en un reglamento, y no solo en un reglamento, sino en un reglamento de una materia ajena a la propiedad intelectual. Entonces, atendiendo a un principio de especialidad de la ley, pues creo que ley especial deroga ley general, y por supuesto, el principio de reserva de ley, pues el reglamento nunca puede otorgar ni eliminar derechos que se otorgan en una ley. Entonces, ¿qué se buscó, entiendo yo, desde el punto de vista de técnica legislativa para mejorar este sistema? Pues ahora sí incorporarlo en el catálogo de excepciones a los derechos de patente, ¿no? Esto quedó así en el artículo 57. La fracción primera ya teníamos algo muy parecido en el artículo 22, fracción, no me acuerdo si es la primera o la segunda, por cuanto a temas de investigación y desarrollo. En la fracción segunda, claramente del artículo 57, se incorpora ahora la cláusula volar mexicana, por llamarla de alguna manera, en donde sí definitivamente tiene, se acerca un poco más digamos, a una técnica más perfecta de legislación y de incorporación de este tipo de limitaciones a los derechos de patente. Entonces sí cambian las reglas, ¿no? Porque ahora tienes en el catálogo de actividades permitidas sin que constituya una infracción al derecho de patente, tienes precisamente la realización de todas las pruebas, etcétera, incluida ahora también la importación de activos farmacéuticos, por llamarlo de alguna manera, para llevar a cabo todas las pruebas con miras a la presentación de una solicitud de registro sanitario. Por ahí he leído 2 o 3 notas que celebran de una u otra manera la eliminación durante el proceso legislativo de los plazos de 3 y 8 años que emulaban a los plazos previstos en el 167 bis y en el 177 bis 2 del Reglamento de Insumos para la Salud, de 3 y 8 años, según sea el caso de un medicamento genérico o de un biocomparable, para que tú estés en posibilidades de presentar tu, ¿cómo se llama? Tu solicitud de registro sanitario. Entonces, celebran eso como si eso de verdad fuera algo que eliminó ahora sí los tiempos de espera, ¿no? Que eso lo vamos a abordar más adelante, pero yo les diría, sí hubo un cambio, sí estamos con un poco más de claridad, sí tenemos un poco más de certeza por cuanto a las actividades que podemos llevar a cabo en el ámbito en el ámbito de investigación, en el ámbito de preparación para la presentación de una solicitud de registro sanitario. Sin embargo, yo sí creo que, lo vamos a tratar en las siguientes preguntas, pero yo sí creo que tiene todavía defectos muy graves que no van a permitir que logre su objeto como está planteado desde el punto de vista legislativo. Okay. Muchísimas gracias, Luis. Muy, muy importante esto último que mencionas y sobre todo que tenemos oportunidad de comentar esto y hacer propuestas en los círculos de especialistas para hacer llegar a las personas adecuadas. Muchas gracias, Luis, por la aportación. Rocío, pues ahora me gustaría escucharte a ti, que nos dijeras, bueno, ¿cómo o de acuerdo a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial modifica o no el esquema vigente o el que se venía llevando en esa interacción o coexistencia de la que estábamos hablando
pues hace unos momentos, ¿no? Precisamente. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Mira, quizá yo empezaría, ¿por qué necesitamos una cláusula volar? ¿Por qué estamos discutiendo sobre la existencia de la cláusula volar y el debate que hubo tan intenso en el Senado sobre la cláusula volar? Yo creo que empezaría por ahí para poder dar paso adelante. La cláusula volar está implementada en Europa, todos los países la implementaron desde hace más de 20 años, insisto, que establece una especie de excepción a las patentes de medicamentos, que tiene muchas complicaciones, como lo hemos visto aquí, pero que está entendiendo o atendiendo regreso a la naturaleza de los medicamentos. Es decir, yo supongo, no sé, no soy experta en patentes, mil gracias porque Pablo y Luis están aquí, yo no sé cómo sea patentar cosas distintas a los medicamentos. No puedo imaginar los alcances. Pablo ha dicho que las patentes de medicamentos son de las más estudiadas, que yo creo que sí, porque un medicamento es un activo, es una formulación, es una composición farmacéutica, es una composición, tiene sales, tiene éteres, tiene ésteres, son polimorfos, es decir, un medicamento es una entidad extremadamente compleja como para poder identificar exactamente qué es lo que patento. Ahí hay una discusión de los reguladores de salud en el mundo. Las autoridades de salud en el mundo debaten, bueno, del medicamento que es en sí lo que yo estoy considerando exclusivo de mi propiedad intelectual, porque recordemos que la química le varías una patita a algo y ya es otra cosa. Entonces, vuelvo a lo mismo, son dos naturalezas muy complicadas. La cláusula volar entonces dice, y como quedó, que si bien considera Luis que no va a resolver, tendríamos que debatir, pero en un sentido estricto con él, quiero celebrar la idea de que los medicamentos que están bajo patente y protegidos por patente, aquellos fabricantes que desean iniciar por trabajos de investigación, tendientes a tener toda la información disponible sobre la seguridad y la eficacia del medicamento, tendientes a tener robustecido el cuerpo técnico-científico respecto de una determinada formulación, puedan iniciarla antes del vencimiento de patente para que al día siguiente de haber vencido pueda abrirse en este país y en todos los países, el mercado de genéricos. Es decir, no la leo yo como una violación. Tú estás protegido 20 años para ser el único en el mercado, eso lo tengo perfectamente claro, pero abro la posibilidad a que se pueda iniciar otro tipo de investigación para que al concluir tu protección, que garantice como Estado, también garantice la siguiente parte, porque fíjate, el Estado tiene que garantizar la protección de las patentes, pero regreso, la atención a la salud. Las dos forman parte de la protección en salud, de la protección de política pública. Debo proteger este tramo, pero también debo proteger este tramo, y entonces una cláusula volar pretende o intenta, Luis y Pablo son expertos aquí en su redacción, si nos va a ayudar o no. Esa es la filosofía o la litis atrás de la cláusula volar, y yo celebro que se haya revisado, se haya debatido y nos permita estar en condiciones de abrir más a los genéricos sin descuidar la protección de la patente. Gracias, Rocío. De hecho, ahorita vamos también a abordar un poquitito y de manera más profunda todo este tiempo de la cláusula volar para que quede, sobre todo en los tiempos de espera, que quede más claro. Pues Pablo, la misma pregunta, pues ¿de qué manera la nueva ley de propiedad industrial modifica este esquema vigente de la interacción o coexistencia de la que hemos estado hablando? Adelante, Pablo. Gracias, Larisa. También retomo muy rápido lo que decía Rocío. Adelante. Yo creo que un poco de lo que mencionaba Luis no es que en sí misma la redacción del nuevo artículo nos vaya a dar o no nos vaya a dar la prerrogativa para poder lograr el acceso a la salud y a medicamentos genéricos cuando debería de suceder. Lo que pasa es que hay otras regulaciones, ¿no?, periféricas que no me meto porque vamos a hablar más adelante, pero en realidad sí coincido con lo que dice Luis en el tema de que la intención legislativa, pues yo sí la celebro, ¿no? O sea, coincido con Rocío porque al final cuando uno está inmerso en este ecosistema de medicamentos genéricos, e incluso pues todos somos personas, ¿no? Entonces, a todo mundo tener acceso a los medicamentos de una manera
expedita, con buena calidad, etcétera. A todo mundo nos interesa más allá de representaciones y de ideologías que podamos tener por nuestras experiencias pasadas, ¿no? A mí lo que me gustaría aportar en esta pregunta específica son 3 cosas que la nueva ley sí está contemplando en comparación con la antigua ley. Y la primera de ellas es que en su artículo 45, cuando nos define la novedad, que digo, yo creo que está medio mal puesto esto, pero cuando habla de novedad, ahora trae explícitamente una mención de que una composición, una sustancia, no debería de estar excluida de patentabilidad si se encuentra en el estado de la técnica, pero su utilización es nueva. Esto es algo novedoso en nuestra legislación, que justamente por ahí, ahorita que estaba revisando rápido las preguntas en el chat, alguien decía como que dónde se regulaba la invención incremental, pues... Ahorita pues, no te preocupes, al final va a haber sección de preguntas y respuestas, tú contestas. Entonces, bueno, ese es un cambio importante para el tema farmacéutico. Otro cambio importante es que casi siempre, como dice Rocío, un medicamento es complejo y casi siempre hablamos de principios activos y a todo mundo se nos olvidan los biotecnológicos, o sea, todo esto también hace un medicamento, ¿no? Entonces, también ahora hay nuevas provisiones en la ley que ya hablan incluso de lo que, o van a intentar hacer precisiones acerca de lo que se consideran características técnicas, de lo que son, de cómo los materiales que se encuentran en la naturaleza y pueden ser genes, moléculas, microorganismos, etcétera. Ahora ya hay una mención específica en la ley que eso puede ser materia de una patente. Antes era un criterio. Antes era, si está aislado, y tú me traes aquí una solicitud de patente, el INPI te la otorgaba, ¿no? Pero era un criterio basado en algunas reflexiones y asuntos y casos de cortes allá afuera, en lo internacional. Pero ahora sí tenemos unos pasajes específicos que nos dicen que eso sí es sujeto de ser patentable. Entonces, para mí, la manera en la que la nueva ley interactúa con esto de medicamentos, acceso, patentes, es que en realidad es una ley que sí aprendió de las experiencias pasadas, que sí intenta por lo menos, tiene muchas fallas, algunas muy graves, pero en el lado positivo, sí intenta ahora que tengamos una regulación y una legislación que sea mucho más clara y que en estos temas específicos, que les digo, de biotecnológicos, de medicamentos, de usos, sí haya una mejor claridad y eso es bueno para todos, para practicantes, para industria, para todo el mundo. Muchísimas gracias, Pablo. Y sí, acuérdense que habrá un espacio para leer todas las preguntas y contestarlas. No se preocupen por eso. Sí, no me regañes, no me regañes. No es para que nos alcance el tiempo, pero vamos a leer todas las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, ahora sí, me gustaría que entráramos ya más a detalle, ¿no? Porque pues ese es un tema de rato, pero al final de cuentas, a ver, ¿realmente se eliminó el tiempo de espera que prevé la fracción segunda del artículo 57 de la nueva ley? Se amplió el alcance de la cláusula volar mexicana, ahora sí, para que entremos muy en materia o con una ampliación de esas explicaciones. Luis, empezamos contigo. Gracias, Larisa. Bueno, pues a ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que, como todos los abogados sabemos, pues la interpretación de las normas no es una cuestión en la que podamos atender simplemente al texto del artículo, ¿no? Hay artículos que simplemente y que no están relacionados con ningún otro tema y que simplemente de leerlos, pues podemos entender su finalidad, su operatividad, la hipótesis a la que se refieren y cuál es la consecuencia. Aquí, si leemos exclusivamente el artículo 57 en su fracción segunda, lo que te decía hace ratito y con lo que cerré mi intervención pasada, es que pues sí, vamos a pensar, pareciera que sí se eliminaron estos tiempos de espera, ¿no? Y es digamos, una forma de ver la nueva ley y de ver la disposición y ahora sí que echar las campanas al vuelo y celebrar que ya todos podemos presentar solicitudes, más bien hacer las actividades relativas con la investigación y
preparación de pruebas para hacer nuestra solicitud de registro sanitario en cualquier momento. Lo cierto es que esta disposición, no olvidemos que en nuestra legislación los regímenes de excepción son de estricto derecho. Entonces, si yo voy a poner como legislador una excepción a un derecho de patente, que es un derecho absoluto, para que yo me ubique en esa excepción y no se me sancione por haber realizado esa actividad, tengo que cumplir exactamente con todas las hipótesis que están previstas en la ley, ¿ok? Entonces, si tú me dices, oye, ¿realmente se eliminó el periodo de espera? Te diría, bueno, pues va a depender. Yo siempre he dicho que en este tema hay dos interpretaciones, la interpretación laxa y la interpretación verdadera, ¿no? O la real, o digamos, la exegética. ¿Qué te puedo decir? La interpretación laxa, vamos a decir, oye, pues es que el artículo 57, fracción segunda, no establece ningún tiempo de espera. Yo puedo realizar las pruebas necesarias para presentar mi medicamento genérico, pues 15 años antes de que venza la patente, ¿no? Yo puedo estar jugando con ese ingrediente activo que está patentado 15, 10, 12 años antes de que venza la patente. Si la entendemos así, atendiendo exclusivamente al texto del 57, fracción segunda. No hay que olvidar que el 167 bis y el 177 bis 2 del Reglamento de Insumos para la Salud, a la fecha, y no ha habido modificación alguna al respecto, te dicen que la solicitud de registro sanitario para un medicamento genérico o un biocomparable la vas a poder presentar 3 u 8 años antes. Entonces aquí yo te hago la pregunta al público y dejo la reflexión. ¿Qué tanto puedo yo justificar la importación, uso o manejo de un ingrediente activo o de un producto patentado 15 años antes de que venza la patente, sobre pretexto o bajo el pretexto de que estoy preparándome para hacer mis pruebas, para presentar mi solicitud de genérico, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que no se justifica y sinceramente creo que el tiempo que da la ley, el Reglamento de Insumos para la Salud de la calidad para solicitar el registro sanitario es un tiempo bastante razonable para que se cumplan los fines que Rocío decía, que son justamente el día siguiente al que venza la patente, pues el mercado se inunde de genéricos, ¿no? Pero no antes. Y no antes estén, digamos, conculcando los derechos de exclusividad que derivan de la patente, sobre pretexto de estar realizando pruebas para presentar un medicamento genérico 10, 12 o 15 años después. Si me preguntas en relación con la segunda parte de la pregunta, dices, oye, ¿se amplió o no se amplió el alcance de la cláusula laboral en México? Te diría, sí se amplió, pero no por eso. Se amplió en un tema muy específico y es que ahora sí se incluye expresamente, como tiene que ser para estar permitido en un régimen de excepción, se incorporó la importación dentro de las actividades que están permitidas tanto a los desarrolladores e investigadores como a los solicitantes de un medicamento genérico. Entonces, contestando en concreto a mi pregunta, la pregunta, yo te diría, el tiempo de espera quizás se relajó, pero no se eliminó. No se justifica, al menos desde el punto de vista del régimen de excepciones en el que estamos ubicados y estamos estudiando, que yo esté haciendo importaciones o haciendo explotación o uso de un ingrediente activo o de algo protegido por una patente con esa notoria antelación al vencimiento de la misma. Me tengo que acercar mucho al momento en el que estoy facultado para presentar la solicitud de registro sanitario. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Luis. Y tu reflexión me da pie para, creo que voy a hacer una conclusión al final y se las voy también a preguntar. Muchísimas gracias. Rocío, pues adelante, porque ahora sí que estamos casi con el tiempo pegado, pero no importa, las reflexiones han sido muy valiosas. Pues la misma pregunta, ¿qué pasa con el tiempo de espera? Adelante. Muy rápido. Mira, efectivamente, celebro que Luis y Pablo sean los abogados. Yo no soy abogado, entonces me puedo permitir una lectura un poco más simple y ya después ellos me acotarán. ¿Cómo se tiene que entender este 57 fracción 2 con el que acabamos de mencionar del RIS respecto a los tiempos? Esa es una tarea que me imagino, supongo que está pendiente en términos de cómo se lee uno con otro. Luis y Pablo nos dirán cómo se tiene que acabar de leer esto de los tiempos, no queda claridad, pero ellos son los abogados. Pero a mí me parece que se reconoce. Yo sí interpreto que el tiempo para iniciar, sobre todo en los asuntos de importación, el tiempo para iniciar estudios robustos
nada más estudios robustos, para que al día, que me garanticen, repito, calidad, seguridad y eficacia, que el medicamento que yo voy a dejar al alcance de la población mexicana es seguro, tiene calidad y es eficaz para lo que estoy diciendo, se amplía esta posibilidad de tiempos para realización, incluso para población mexicana, porque recordemos que muchos de los medicamentos que fueron patentados en sus estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, que son larguísimos, no intervino población mexicana, y bueno, ahí hay una debilidad a la hora que tienes que evaluar el medicamento. En cambio aquí, con esta antelación y la importación de principios activos, puedes incluso iniciar o robustecer, ampliar la ventana de observación del comportamiento de ese medicamento en población mexicana. Entonces, para la lectura de los técnicos, sí, uno, se reconoce la necesidad de que los genéricos tienen que tener una vida de calidad, seguridad y eficacia. Dos, abre la posibilidad de poder iniciar estudios robustos, científicos, que garanticen estos tres atributos que acabo de decir de los medicamentos, y da la posibilidad de que también aquí haya innovación importante en el mercado de los genéricos. Me parece que los dos medicamentos, los dos tipos de medicamentos, tanto el de patente como el genérico, tienen que sobrevivir. Y ojo, aquí solo hemos estado hablando de farmoquímicos o aquellos medicamentos que se producen por síntesis química. Pero cuando hablamos de los biotecnológicos, donde intervienen muchos otros aspectos, como son DNA, células, núcleos, etcétera, etcétera, el asunto se complejiza. Mi lectura en general es, sí, da una visión más amplia, se tiene que acabar de leer este 57 fracción 2 con el RIS en los términos, pero se reconoce, por lo menos en la filosofía de este asunto, la necesidad de que se pueda, de que en algún momento transcurrida la protección de la patente, la población mexicana pueda garantizarse el abasto de genéricos que son confiables. Esa es mi lectura. Muchísimas gracias, Rocío. Pues la misma pregunta, Pablo. Adelante. Gracias. Yo quisiera empezar con un tema que a mí en lo personal me parece grave, de la redacción de la segunda fracción del artículo 57, que va a entrar en vigor en noviembre, y es que considera algo que yo no entiendo, ¿no? Y que dice que sobre pretexto de este tipo de actividades para la preparación, entonces alguien que ofrezca en venta, ¿eso qué importó? O sea, que yo no lo entiendo, ¿lo puede hacer? Hay un tema que es grave y que es complejo, y más o menos lo adelantaba Luis en su comentario. En primer lugar, coincido al 100% con Rocío en que hoy los hechos hablan. Hoy lo que no sucede es que tenemos medicamentos genéricos listos al día siguiente que vence la patente. O sea, hoy los hechos hablan, no podemos hacer otra cosa. Hoy no sucede. Esto es multifactorial, pero obviamente esta provisión y estos ordenamientos jurídicos específicos de los que estamos platicando son la mayor parte que hacen que esto hoy no esté sucediendo. Entonces, yo sí creo que se amplió el alcance de la cláusula volar. Me parece muy grave que la segunda fracción contenga esto de que se puede ofrecer en venta. No lo entiendo. Yo creo que fue un error de copy-paste, tal cual, ¿no? Del legislador, o sea, se lo trajo de otro lado. Y lo que sí es muy delicado es esto que comentaba Luis. Sobre pretexto de estar o justificar o yo declarar que todavía no sabemos cómo va a funcionar, que estoy importando un principio activo o cualquier cosa que yo vaya a usar para un medicamento, entonces, ya luego que entró eso al mercado mexicano, ¿cómo vas a controlar que no se esté distribuyendo de maneras indebidas? Porque en realidad lo que ofrecía de protección antes la ley era que justamente no estuviera incluida la importación por estos motivos, para que no se prestara esto a una mala práctica de que yo importe cosas poniendo como pretexto y como objetivo desarrollar un genérico, pero no tenemos hoy idea y no tenemos una regulación, digamos, específica y pensada que impida que ya entrado ese principio activo o esos componentes que se van a utilizar para construir un medicamento, pues luego anden por ahí papaloteando en el mercado de maneras ilegales, ¿no?
Entonces, hoy sí abre algo que me parece importante de atender, estas nuevas disposiciones. Coincido en que, y preciso, yo creo que justamente lo que dice el 167 bis del RIS es el tiempo en el que se puede aplicar para un registro sanitario, que es distinto a hacer pruebas, ¿no? Que fue justo lo que, por eso digo, sí se amplió la cláusula volar. Pero me parece que es muy importante que el legislador vuelva a revisar y vuelva a reflexionar los objetivos que quería lograr y entonces se haga un estudio más integral, no solo de la ley de propiedad industrial, sino de todas las legislaciones y los reglamentos que se van a necesitar para que entonces sí de veras logremos que no se vuelva esto un relajo y lejos de lograr el objetivo que se había planteado de tener y dar permiso para que se importen y los genéricos puedan estar listos, esto se vuelva o se desvía hacia lugares que se ve que se pueden desviar, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Pablo. De hecho, esto último también que dijiste, al igual que Luis, me deja muchos temas de reflexión que incluso pueden prestar para más mesas, seguir construyendo algo muy interesante. Rápidamente, porque sí quiero entrar al área de preguntas y respuestas, pero no quiero dejar de hacer esta última pregunta. A lo mejor les voy a decir su tiempo. Les pediría, chicos, que así como entre 2 minutos y medio y 3, yo sé que es como complicado, pero yo creo que sí se puede, me digan, bueno, con todo lo que hemos platicado, al final, el pronóstico que ustedes tienen de la aplicación de estas nuevas disposiciones, tanto desde el punto de vista legal como el práctico, el de, bueno, a ver qué va a suceder con los innovadores, las empresas, porque esa es la parte valiosa con toda la gente que está ahorita con nosotros. Bueno, ¿cuáles van a ser, cómo ven el pronóstico? ¿Cuáles serían los puntos de mejora en todo lo que hemos estado platicando y también relación INPI-COFEPRIS? Pero al final del día, ¿dónde está la oportunidad para las empresas? Que creo que sí hay oportunidades para que, al final de cuentas, esto es para que puedan seguir innovando. Unos 3 minutitos para cada uno. Adelante, Luis. Ay, Luis, ¿tienes tu micrófono apagado, Luis? Gracias. Ya está, ya. Ok. Gracias. A ver, yo guardé para este último justo lo que dice, retomo el comentario de Pablo. Adelante. Tiene que ver en relación con el futuro que le veo a esta reforma, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista estrictamente constitucional, la falla que tiene esa fracción segunda del artículo 57, en donde de ninguna manera se justifica que alguien que va a presentar una solicitud de registro sanitario ofrezca en venta un producto patentado, eso no se justifica de ninguna manera. Entonces yo creo que ahí, de entrada, vamos a tener litigios. Lo digo con toda sinceridad, no, yo creo que se va a prestar mucho a ciertos abusos ilegítimos de algunos laboratorios a decir, oye, pues yo lo puedo vender basado en esa fracción segunda, ¿no? Yo creo que va a ser muy, muy fácilmente declarada inconstitucional esa parte específica de la fracción segunda del 57, porque sí, definitivamente, eso es una falla legislativa, es un copy-paste, como bien lo dice Pablo, y eso va a generar muchísimos litigios que van a, desde mi punto de vista y sin tener la bola de cristal, pero van a derivar en declaraciones de inconstitucionalidad, al menos de esa parte, ¿no? Creo que van a venir muchos litigios bueno, a corto plazo creo que puede llegar a venir algún tipo de reforma al 167 bis y al 177 bis 2 del RIS para tratar de, digamos, compaginar el 57 fracción segunda con el 167 y tal. Puede venir eso y creo que definitivamente los litigios están a la orden del día en este tema y creo que sí se abren áreas de oportunidad tanto para los laboratorios innovadores como para los genéricos de acercarse mucho en el caso de los genéricos a un tema de legalidad y desarrollo de sus productos al amparo de estas nuevas disposiciones correctamente interpretadas, ¿no? Y por el otro lado, sí anticiparía que los laboratorios innovadores van a estar teniendo que atacar la validez y constitucionalidad de esta disposición. Entonces, sinceramente, creo que va a beneficiar, sí, pero después de un tiempo. O sea, no va a ser inmediato porque de origen vamos a enfrentarnos con una serie de litigios interpretadores o interpretativos del alcance de la fracción segunda del 57.
Muchísimas gracias, Luis, ¿no? Pues muy valioso y muy interesante sobre todo esto que estás mencionando. Pues, Rocío, la misma reflexión, si nos podrías hacer, por favor. Bueno, claro que sí. Me parece que la innovación es trascendental. La innovación es el motor de cualquier país en cualquiera de los campos. La innovación es el motor, es lo que mantiene vivo a un país, a una sociedad, a una población. La innovación es trascendental. Aquí el asunto es cómo cuidamos la innovación y protegemos la innovación y damos acceso a otros asuntos derivados de la innovación. Pero de que la innovación es trascendental y de que el Estado guarda un papel importante en su protección, me parece trascendental. Así que eso de suyo lo abrazo. ¿Cómo yo dejo para Luis y para Pablo cómo se va a leer esta falla de redacción de la fracción segunda del 57? ¿Cómo debe luego aterrizarse con sutileza o con robusteza? No lo sé. En el 167 bis, no lo sé. Ahí hay un trabajo pendiente. Me queda claro como hay un trabajo pendiente cuando sacas cualquier ley. Es decir, cuando nosotros hacíamos cualquier cambio que se hiciera a un reglamento se traducía en lineamientos y en normas oficiales mexicanas. Es decir, ustedes, Luis y Pablo, por favor, conocen mejor que yo cómo se engrana todo el sistema de leyes y de disposiciones mexicanas. Pero si mueves una, por ende tienes que mover la otra para ajustar. En general, me parece que una vez que quede ajustado esto, o mejor legible o entendible desde la perspectiva de los técnicos, la posibilidad que se abre para romper lo que Pablo ya dijo, romper esa inercia de que una vez que se pierde la patente, tardan mucho los genéricos en salir, es decir, la patente de suyo puede seguir viviendo no sé cuántos años más en el país, porque no hay genéricos, porque hasta entonces van a poderse elaborar, rompe esta inercia, permite que al día siguiente haya genéricos de calidad, seguros y eficaces, que son necesarios para la población mexicana, que están impactando muchos de esos de patente en el gasto del bolsillo y que seguramente van a tener o nos acercan a un mejor manejo o a una mucho mejor protección del cuarto constitucional, que es el derecho a la salud. Hay que acabarla de leer, tiene que acabar de bajar, pero en la lectura de los técnicos posibilita este asunto que es materia de salud pública en el país. Muchas gracias, Rocío. Pues, Pablo, la misma reflexión al final. 2 minutitos, porfis, para alcanzar a leer las preguntas. Gracias. Gracias. Coincido, lo que viene son ajustes. Hoy, como toda ley y todo ordenamiento legal, es perfectible. Entonces, lo que viene son ajustes, ya sea, como decía Luis, a petición de partes, los propios legisladores tendrán que reflexionar con todos estos foros, con la información que todo el mundo está comentando, ¿no? Y a mí lo que me gustaría comentar para cerrar es que en realidad no debemos olvidar que también un cuello de botella o un embudo para que efectivamente logremos el objetivo de tener acceso a la salud, es que también pasa por el tema de el desentendimiento y el poco tacto que se ha tenido y la poca sensibilidad para que las autoridades que están involucradas en la administración de la salud en México, incluido el INPI, porque justamente el sistema de vinculación del que hoy hablamos lo lleva el INPI, falta esta sensibilidad para reconocer que las capacidades de cada institución son unas y no otras. Entonces, cuando la COFEPRIS le pregunta al INPI, el INPI le contesta, la COFEPRIS pues no tiene mucha idea de lo que significa el alcance de una patente cuando son invenciones incrementales y que además la Gaceta, o sea, hay muchas pequeñas fallas. Híjole, a los asistentes les pido que cierren su micrófono, por fin. Ya. Hay muchos pequeños factores que, por ejemplo, o sea, la propia Gaceta de Medicamentos debería ser el instrumento de consulta único para que entonces la autoridad sanitaria pudiera rápidamente revisar y rápidamente resolver, cosa que hoy no pasa. Si ustedes han revisado la Gaceta de Medicamentos, es un relajo. A veces se dice, a veces hay anotaciones, a veces no hay anotaciones, están relacionados a nivel de principio activo, no de medicamento. Hay muchas pequeñas fallas que deberían de corregirse y que debemos de trabajar
porque más allá de lo que platicamos hoy en cuanto a la legislación, por más perfecta que tengamos una legislación y bien amarrado el 57 con el 167 y los que ustedes quieran, si no tenemos esta sensibilidad de preguntarnos en la práctica por qué se nos está atorando el proceso y por qué no estamos teniendo acceso a la salud, creo que tampoco lo vamos a lograr. Entonces, mi última reflexión para cerrar esto es, pongámosle atención a lo que pasa en la práctica, a lo que sufre, entre comillas, ¿no? Quien va y solicita un registro sanitario, a lo que sufre COFEPRIS cuando le hacen ese tipo de consultas, a lo que sufre el INPI cuando tiene que resolver en estos tiempos que le ponen. Hay muchas cosas que están ahí que de manera hormiga van impidiendo que realmente suceda el objetivo que estamos platicando el día de hoy. Claro, y van haciendo más fuerte la carga, ¿no? La carga en el proceso. Muy bien, chicos, pues tenemos varias preguntas muy interesantes, entonces arrancamos con ellos, ustedes están de acuerdo. Primera pregunta para Rocío. ¿Por qué el Estado mexicano no produce medicamentos y sí genera patentes de medicamentos? No entiendo bien tu pregunta, pero a ver, esta actividad no es del Estado mexicano, esta actividad es de los particulares. Correcto. Es decir, los particulares son los que están interesados, no es el Estado mexicano. Los particulares sí se apoyan en instituciones públicas, como son institutos de investigación, hospitales, clínicas y demás, pero el Estado no es el que estaría interesado, es el facilitador en todo caso. Muchísimas gracias, Rocío, y me encantó que fueras tan concreta. Pregunta número 2. Híjole, no me pusieron para quién, pero quien la desee contestar. ¿Nuestro país genera entonces patentes relacionadas con la formulación y no con principios activos? ¿Quién la quiere contestar? Pues si quieren yo rápido. Adelante, Pablo, así bien rapidísimo. Sí, pero no en nuestro país. O sea, esa es la tendencia a nivel mundial de la industria farmacéutica. O sea, yo ya con eso. Ok, así, de duro y concreto. Ok, bueno. Pues Pablo, ya que estás ahí, hacer una pregunta concreta para, bueno, no quiero pasar. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta pregunta? ¿Nuestro país genera entonces patentes relacionadas con la formulación y no con principios activos? ¿Alguien más? O si no, así la dejamos. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Quieres yo? Claro, Sí, Luis. si entiendo bien la pregunta, pues tiene que ver, o sea, a ver, no seas mala, ¿puedes repetirla para ver? Por supuesto, dice. ¿Nuestro país genera entonces patentes relacionadas con la formulación y no con principios activos? Mira, no sé si habla desde el punto de vista de la solicitud de patente o de la protección frente al registro sanitario. En cualquier caso, te puedo decir, si se refiere a la patente, ¿qué tipo de patentes se pueden proteger? Si hay patentes de principio activo, patentes de formulación, de composición, de proceso, ¿ok? ¿Cuáles están o deben ser consideradas por la COFEPRIS? Todos aquí sabemos la trágica y larga historia derivado de la publicación del 167 bis en su texto original, pues inicialmente la COFEPRIS y el INPI solamente incluían las patentes de principio activo en la famosa Gaceta o el White Book, ¿no? Posteriormente, derivado de una contradicción de tesis, se empezaron a incluir las patentes de composición y formulación farmacéutica, dejando fuera las de proceso, ¿ok? Entonces, contestando la pregunta, existen patentes ya sea de principio activo, de proceso, formulación y proceso, pero también, derivado de una contradicción de tesis por la Suprema Corte, se tienen que considerar al momento de valorar la solicitud de registro sanitario todas estas patentes. Esa es mi respuesta. Perfecto. Rocío, sí, pero adelante. Muy rápidamente, regreso a la praxis, a lo concreto, a lo que dice Pablo. Estas gacetas donde se tiene que, COFEPRIS le pregunta al INPI y el INPI le contesta, por una serie de resoluciones judiciales derivadas de juicios, como lo señala Luis, fueron cambiando qué es lo que está protegido. Entonces, insisto, hoy no es claro, ya lo dijo Pablo, hoy no es claro qué es de una patente, qué es lo que está protegido, porque nos encontrábamos con que estaba protegido todo esto menos el éster del medicamento. Entonces dices, bueno, si el éster, este nuevo éster no está aquí, pues entonces esto no está protegido. Es decir, son muy complejas. Las gacetas fueron complejizándose por estas resoluciones judiciales. Hoy son prácticamente difíciles de entender y dificultan mucho el entendimiento, tanto para el INPI como para la COFEPRIS, de qué es lo que tiene o no tiene patente. Esa es una realidad. Ok, muchísimas gracias, Rocío. Otra pregunta y la hacen directa, Pablo.
Pablo, ¿en qué ordenamiento está regulado el concepto de dimensiones incrementales? Ahora sí. Ahora sí, ya, Ahora sí, con Pablo. licencia de la maestra. No, a ver, o sea, en realidad las invenciones incrementales se tratan como cualquier otra invención. Tienen que cumplir exactamente con los mismos requisitos y no existe una regulación, algún articulado ni en ley ni en reglamento que te hable específicamente de un tratamiento distinto para una invención incremental. Lo que sí les digo ahora es que cuando nos hablan de la novedad en la nueva ley, pues pareciera que ahora sí va a haber una partecita de la ley en la cual las innovaciones incrementales pues van a encontrar una regulación positiva hacia su otorgamiento. Entonces, se tratan igual, los requisitos universales que tienen que cumplir son exactamente los mismos, incluso conforme más va avanzando en su nivel de ser incremental. O sea, si hablamos de una composición, los estándares para su patentabilidad son menores a que si ahora hablamos de un uso y que si ahora hablamos de un régimen de dosificación, porque naturalmente el estado de la técnica va siendo más y más y más cercano, que a veces es el propio, ¿no? Y incrementalmente hablando, para este tipo de invenciones, los requisitos son los mismos, pero siempre va a ser más complejo obtener una patente para lo que más chiquito, o sea, lo que incremente más poquito. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta se la hacen directamente a Luis. Dice, la innovación a un producto de referencia, en lugar de entenderse como una traba para la entrada de un genérico o biocomparable, ¿se podría considerar como mejoras encaminadas a un beneficio mayor a los pacientes o no? ¿O de qué manera se convertiría una traba si los requisitos regulatorios son los mismos en cualquier caso? Gracias. Ya tuve a bien contestar mientras estaban los compañeros contestando. Se la contesté, pero para el público general. Para el público, exactamente. Es un tema, digamos, muy sencillo donde decía, se interrelacionan el mundo regulatorio y el mundo de la propiedad industrial. Para el mundo regulatorio, el producto genérico biocomparable tiene que tener exactamente las mismas características que tiene, digamos, que su medicamento de referencia o su medicamento innovador. Ya que pasa al dominio público, digamos, la primera versión del medicamento, el laboratorio innovador lo actualiza con las innovaciones que tiene y cuando llega el genérico a querer sacar su producto idéntico al innovador, se da cuenta que pues ya me lo modificaron, ¿no? Entonces, en esa medida, sí es cierto, o sea, la innovación se vuelve en un tema de beneficio para el usuario, para el derecho a la salud, pero de una u otra manera obstruye, sí, digamos, regulatoriamente hablando, sin querer, el que pueda tener acceso cualquier persona a ese medicamento. Muchas gracias, Luis. Algunos son comentarios, me voy a ir directa a las preguntas. Norma García, con estas reformas, el RIS y la nueva ley no se complementan. Es decir, con la nueva ley se regula el derecho de patentes para desarrollo de I+D y con el RIS lo relacionado con el registro sanitario. Para quien la quiera contestar. ¿La vuelvo a leer? ¿Quieren que la vuelva a leer? ¿Sí, Pi? Ok. Luis. O Luis, la contestas, como tú me dices. Es un poco lo que yo decía al final de la cuarta pregunta que tuvimos, o del pronóstico hacia adelante, sí se complementan y no se pueden interpretar aisladamente uno del otro, ¿no? Entonces, sí tenemos en el 57 fracción segunda una aparente permisión para realizar ciertas actividades, pero al tratarse de un régimen de excepción no la podemos interpretar aisladamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta justamente al momento de poner en práctica o hacer valer el 57 fracción segunda, justamente lo que hoy por hoy establece el 167 bis y el 177 bis 2, entre otros. Muy bien. En la misma reflexión, bueno, el usuario pregunta que si eso significaría, si la innovación la generó dentro del aula, en este rubro prácticamente le sería imposible la concreción de una patente. Bueno, si quieren... Adelante, no, Pablo. O sea, la respuesta es definitivamente no. No. No tiene que ver lo uno con lo otro. Es otro tema que no voy a tocar a profundidad, pero la migración de los desarrollos en las aulas hacia el mercado tiene otras complejidades que van mucho más allá de lo que hemos platicado el día de hoy. Pero no, yo lo que creo es que todo lo contrario.
hoy tenemos una ley, o vamos a tener una ley, que efectivamente va a facilitar y va a ser más comprensiva para el tipo de desarrollos que se realizan en nuestras instituciones y en nuestra industria nacional. Yo cuando preguntaban hace rato, o sea, yo entendía la pregunta de hace rato como si México es un país productor de innovación incremental, y por eso mi respuesta fue que sí, pero no nada más México, sino todo, o sea, esa es la tendencia mundial, ¿no? En lo internacional. Entonces, a mí me parece que nuestra nueva ley sí trae ciertas cosas que ahora la hacen más comprensiva para este tipo de instituciones y para este tipo de invenciones, y las facilitan, de hecho. Muy bien. Voy a leer, van muchas, a ver cuántas alcanzamos a contestar, ¿vale, chavos? Otra más, es comentario, pregunta, a ver quién la quiere contestar. Es que una es la patente primaria del principio activo, que generalmente es una Marcouch y salen en Gaceta, y otra es las patentes secundarias que ya no salen en Gaceta, y ahí es donde se complica la situación. ¿Es así? ¿Qué pasa con esta situación de las patentes secundarias? Sales, composiciones, dosificaciones, etcétera. Bueno, no sé si, creo que Luis ya, bueno, yo pienso que Luis ya la contestó parcialmente porque justamente lo que pasa es que no es que sean las Marcouch, o sea, no tiene que ser una Marcouch, puede ser un compuesto aislado, ¿no? Preciso y tal. Lo que pasa es que son, o sea, las incrementales no fueron incluidas originalmente por cómo está la redacción, que también es increíble, pero a esa redacción del artículo que dice qué cosa se tiene que listar le falta una coma y se hace un relajo, ¿no? Claro. Sí, más bien es pero como Luis decía, o sea, se exactamente. incluyen por petición y por mandatos judiciales. Así es, así es. Okay, así es. perfecto. Hay unos que son comentarios, preguntas, entonces esta es muy larga, pero creo que la alcanzamos a ver. Comentan, entiendo que la fluoxetina, más conocida como Prozac, se comercializó por vez primera en los Estados Unidos en 1987 para el tratamiento de la depresión. Su patente básica en ese país caducó 14 años más tarde, en 2001. Sin embargo, se descubrió que la fluoxetina también era útil en tratamiento de otra indicación, el trastorno disfórico premenstrual. En 1990 se concedió una patente de este uso secundario. La patente, a pesar del deseo del Senado de eliminar las patentes de segundo uso derivado de la inclusión de la fracción primera del artículo 45, pues se refiere a la nueva ley, consistente en no se excluirá la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva, en su opinión. Ahora sí, la pregunta. En su opinión. ¿Esto abre la puerta a que se otorguen patentes de segundo uso? Igual, el que guste contestar. Pablo, ¿quieres tú contestar? Yo puedo dar comentarios generales a esta pregunta y sobre todo Adelante. porque quien la hace es Elías Charúa, un amigo mío. Saludos, Elías. Mira, lo que veo de esta pregunta y de la redacción del 45, fracción primera, otra vez, no podemos interpretar aisladamente, ¿no? Él habla de que sí se pueden otorgar patentes cuando el uso que se le va a dar a la sustancia activa sea otro, pero no solamente basta con que sea un uso nuevo, sino que ese uso nuevo tiene que tener actividad inventiva. Entonces, si ya se usaba la sustancia X para una enfermedad A, y ahora queremos obtener una patente para usar la misma sustancia X para una enfermedad A', que es una enfermedad de características muy parecidas a la enfermedad A, yo pensaría que quizá pueda llegar a pensarse que es una novedad, pero lo que sí creo que no tendría, salvo que Pablo o la maestra Rocío piensen diferente, es que no tendría actividad inventiva, porque si una sustancia X ya se conoce que tiene efectividad sobre una enfermedad A, pues una enfermedad de características y mecanismos de acción semejantes, como la enfermedad A', pues no tendría ningún efecto, digamos, inesperado que también funcione ese medicamento, ¿no? Entonces, pero esa es mi perspectiva sin ser técnico en la materia. Entonces, cedo la palabra a Pablo. Bueno, gracias, Luis. En primer lugar, hacer la precisión. Las patentes de segundo uso ya se otorgan. Lo que sucede ahora es que más bien la legislación las está de alguna manera pues ya abrazando, ¿no? Porque antes teníamos algunas provisiones que nos permitían pensar que estaban ahí soportadas este tipo de otorgamientos para patentes de segundo uso,
y hoy nos lo están dejando claro. Evidentemente, como bien comenta Luis, esto no significa que ya cualquier cosa se vaya a patentar porque tiene que, o sea, digamos, cualquier nuevo uso, pero sí abre una cosa muy interesante y que tiene que ver con segundos usos, no nada más farmacéuticos. Les digo, digo, un poquito me salgo, pero no tanto. También ahí podrían estar incluidos usos del ramo químico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que intenta esta legislación desde mi punto de vista es ser más progresista. Hay legislaciones como la India, por ejemplo, que por eso la India es el país genérico número 1 del mundo, porque su sección 3D de patentes explícitamente prohíbe los segundos usos. Así lo dice. O sea, no va a haber patentes a menos de que sea otro principio activo. Y lo que yo creo es que esto no es que permita ahora que se patenten los segundos usos, ya se patentaban. Más bien los abraza y nos dice, si se cumplen con todos los requisitos adicionales, ya en ley dice que un uso novedoso puede ser patentable. Sí, Rocío. Gracias, Larisa. Me gustaría, estando de acuerdo con ustedes, precisamente aquí entramos, creo que en la materia de donde más podemos todos resbalar, por lo menos yo. Regreso a lo que he estado diciendo. Los medicamentos son entidades complejas, muy complejas, porque tienen una gran cantidad de componentes. Primero. Segundo, cuando haces estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, recoges toda la información sobre los distintos modos de funcionamiento del medicamento, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema tegumentario, sobre lo que quieras. Si tú registras una de esas, conociendo a las otras 4, y luego dices, también me encontré con este segundo, y también con este tercero, y también con este cuarto, entonces, eso es algo que se sabía de inicio. Tú solo me pediste registrar a uno de los 4 que encontraste. Si no entendemos esto claramente, tú vas a tener ese medicamento por 40 años. La pregunta es si fue derivado de la innovación tecnológica o si no fue descrito cuando lo registraste. Ahí empieza un problema importante que se deduce muy rápidamente desde la perspectiva médica. Porque si estamos viendo que si está actuando sobre los COX-2, en términos muy generales, y luego dices, también me encontré que son sobre los COX-2', le dices, pero esto era algo de lo que me dijiste cuando lo patentaste. ¿Cómo te extiendo un 2' de algo que tú me dijiste? Allí, reitero, es donde empieza y se requiere una tremenda fortaleza desde la visión jurídica y la lectura de lo jurídico con la técnica de todo lo que estoy explicando para saber efectivamente hasta dónde te prolongo la patente. Allí es donde creo que empieza verdaderamente el corazón duro de la interacción que se requiere. Muchísimas gracias, Rocío. No, pues la verdad es que los puntos de vista van enriqueciendo, se nos van a quedar ahí como a 3 en tintero, pero ya necesito ir cerrando. Qué padre que se puso sabrosa la discusión y el interés del público. Me gustaría, así como en medio minuto, cada uno una conclusión final. O 1 minuto, vamos a dejar, no nos van a correr el COSEI. En 1 minuto, a cada uno una conclusión final positiva sobre este tema para el ecosistema innovador. Nuestro público es el ecosistema innovador. Adelante, Luis. Bueno, gracias. Es difícil juntar todas mis ideas en 1 minuto con este tema, yo lo sé, y espero que lo que dije a lo largo de la exposición sirva para los efectos que tenga que servir. Pero bueno, concluyendo, yo diría que sí creo que podemos decir estamos mejor que antes. Bueno, vamos a estar con la entrada en vigor de esta nueva ley, vamos a estar mejor que antes por un tema de claridad. Creo que hay mucho que hacer todavía en cuestión de legislación secundaria, como reglamentos, normas oficiales, etcétera, para que se dé claridad a los laboratorios, sobre todo genéricos, de hacia dónde tienen que caminar y dónde pueden, en qué terreno es digamos, legal y qué terreno no es legal, ¿no? Espero que todos, con el granito de arena que nos toque poner como colegios y como abogados y profesionistas, podamos contribuir a ello. Y pues muchas gracias por todo. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por tu reflexión.
Rocío, igual, tu reflexión final para el público. La innovación es el motor. Pregúntenle a los dinosaurios. Los que no innovaron, se fueron. Para los que estudiamos biología y estudiamos evolución, la innovación es el único mecanismo que permite la subsistencia. Así que abrazo completamente la innovación y creo que hay muchas oportunidades. Para mí el punto fino es cómo el Estado puede ayudar con mejor regulación, con mejor entendimiento, de una manera mucho más proactiva, la protección y el cuidado de la información que se genera a través de una patente, junto con la aproximación de medicamentos muy importantes para atender a la salud pública. Es decir, los dos tienen que existir de una manera mucho más bondadosa, de una manera mucho más entendible, no atrincherados. Yo creo que finalmente estos cambios pueden ayudar, falta mucho por hacer, pero sí, por supuesto que la innovación es necesarísima y no nada más su protección a ultranza, sino la mirada de 360 grados, así como en un prisma, de todo lo que está atrás de la innovación. Gracias, Larisa, y gracias a Pablo y a Luis, por supuesto, por este tan rico e intenso debate y, por supuesto, a las gentes que nos escucharon. Muchísimas gracias, Rocío, por tu reflexión muy valiosa. Pablo, adelante con tu conclusión o reflexión. Gracias. Me tocó la más difícil, ¿no? Al final. No, coincido. Yo creo que estamos en un mejor lugar. Las leyes que vamos a tener naturalmente, me parece, son leyes que han aprendido de las experiencias positivas y negativas de los problemas y beneficios que tenía la legislación pasada en el momento de la tramitación, en los litigios. Todos los temas que trae la nueva ley sí están pensados y legislados para que estemos en un mejor lugar. Hay muchas cosas que hacer todavía. Pero sí creo que la nueva ley puede influir de manera positiva en este balance entre el primer eslabón de la cadena, que nunca se nos puede olvidar, que son los innovadores. Sin los innovadores no tendríamos absolutamente nada, porque nadie más lo hace. O sea, son esas empresas las que generan las innovaciones y las que generan los medicamentos y las curas para las enfermedades no atendidas. No hay quien más, o sea, no lo hace nadie más. Y del otro lado, la industria genérica, las propias personas, con prácticas éticas, siguiendo una responsabilidad y entendiendo que la industria farmacéutica, sin dejar de ser una industria, involucra personas y salud. Creo que todas las normas que se nos han establecido y que vamos a disfrutar ahora ponen una mesa muy buena para que la industria genérica, que es totalmente indispensable también en la siguiente etapa del eslabón, pueda ser más eficiente y entonces logremos el objetivo universal siempre que hablamos de esto, que es que las personas tengamos acceso a medicamentos, entendiendo toda la cadena. Claro, claro, no, y estoy de acuerdo contigo. Al final, pues ahí está, como bien dice Rocío, el punto fino, ¿no? Tenemos que impulsar a los innovadores, está con todo lo que es la parte del nuevo medicamento, pero también la industria de farmacéuticas que desarrollan genéricos, tienen un lugar muy importante, en todas, solo en la parte económica, sino también en la parte de salud. Y bueno, creo que este tipo de espacios o debates nos permiten entender un poco mejor cómo funcionan las cosas, dónde pueden tener las oportunidades y sobre todo la parte de las autoridades que les corresponden, cómo pueden mejorar. Creo que eso es lo valioso y pues bueno, les agradezco muchísimo a los tres, les agradezco toda su generosidad, su expertise, a las personas que se conectaron, tanto de Jalisco como de otros estados, la gente que nos siguió en Facebook, pues muy agradecidos del favor de su atención y no me queda más que agradecerles una vez más a ustedes, al público, sigan pendientes, vamos a hacer diferentes sesiones de todo lo nuevo que viene de la ley. Y bueno, ahí estaremos avisándolos en las páginas oficiales de la Secretaría de Innovación, en la cuenta de Twitter. Y igualmente, si a alguna persona le interesa un tema y nos estuvo siguiendo, pues también dejo mi correo electrónico a disposición. Es larisa.cruz@jalisco.gov.mx y a nombre de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y nuestras instituciones aliadas, Universidad de Guadalajara, Marra Mexicana, Colegio de Abogados y con Canaco, y bueno, y CUSEI, que es quien nos alojó de manera técnica. Les agradezco a todos y pues estamos en contacto y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta luego.
Gracias, Larisa. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Gracias, saludos Luis. a todos. Gracias, Rocío. Hasta luego. Gracias, Larisa. Hasta luego. Bye. Un gusto. Bye. Bye.